Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Bien. Sí. Que se arma la balacera aquí enfrente de Televicentro, como a las 8:55, 5 minutos antes de iniciar el noticiero. Y entonces yo vivo cerca de esta zona y cualquier hondureño cuando escucha una balacera solo asocia hijos, esposa, familia, amigos, compañeros de trabajo. Bueno, ya cuando comenzamos el noticiero me dicen, Renato, si fue enfrente de Televicentro eso. Y ya luego la policía llegó, investigó, es que venían dos tipos con una AR-15, no, que se quisieron parar a la policía y esta disparó. Y después a todo el mundo le costó salir de aquí. Qué barbaridad. Sí, no, pero esto así es, imagínese cuántas veces pasa eso en distintos lugares. Entonces yo fui llegando como a la 1 de la mañana a mi casa y así. Pero qué bueno verlo. Siempre con energía. Y muchas gracias. Totalmente. Sabe que le agradezco que siempre sea muy gentil en atender nuestras invitaciones. Por favor, le agradezco. Sí. Usted sabe que yo no soy muy proclive a los temas yo sé. De visibilidad, la verdad. Yo prefiero mi trabajo calladito, de Cancillería y a donde tenga que estar, pero la visibilidad siempre me estorba un poquito. Pero sé que va con el cargo, ni modo. Imagínese la naturaleza de ser canciller de un país. Sí. Así que bueno, es parte de la agenda, definitivamente. Y aquí lo hago con mucho gusto. No, yo sé. Y eso es lo que le agradezco. Yo sé que es un honor para nosotros que usted acepte. Y usted sabe que viene aquí, va a ser tratada con todo respeto, pero que las preguntas no van a ser tan fáciles, ¿verdad? Pero siempre uno visualizando una patria mejor. Naturalmente. Nunca hay mala intención, jamás hay mala intención. Nunca de por medio está un interés económico, por favor. Entonces la considero una bella dama, una respetuosa dama, pero claro, ocupa un cargo sensible en cualquier estado. Ministro, en el caso de ella, ministra de Relaciones Exteriores. No, yo lo entiendo perfectamente. Sí. Entiendo la carga de responsabilidad muy bien, Renato. Sí. Muy bien. Y ya se imagina, no haciendo las preguntas oportunas, adecuadas, correctas, en relación al momento, ¿qué dice la gente? Pésimo periodista queda la gente. Y aquí lo más común es que digan, está vendido ese periodista. No, y los cuestionamientos, óigame, Renato, Honduras es difícil. Y la crítica incluso, para mí son importantes. Son válidas porque también le ayudan a uno a redirigir definitivamente en algunos momentos a dónde se debe posicionar cierto interés, ¿verdad? Que definitivamente uno puede tener alguna concepción estratégica muy clara, pero yo le confieso, yo soy una persona muy abierta a la crítica, ¿verdad? Y de alguna manera estoy acostumbrada a ella. Espero siempre que sea constructiva, ¿verdad? Correcto. Es decir, que no haya una consigna ideológica, no haya un interés ulterior. De dañar, de perjudicar, Correcto. Por el prurito de dañar y perjudicar. Correcto. No, yo le entiendo. Pero en absoluto. No, yo le entiendo, canciller. Y además cuando yo le dije, pero va a ser una entrevista respetuosa, pero con algunas preguntas no difíciles, usted la canciller y tiene vasta experiencia para responder, pero uno tiene que defender su imagen como periodista. Lo único que uno tiene de capital en el caso mío es mi imagen. Por lo tanto, no puedo vulnerar mi imagen. Si ese es el capital que tengo. Muy bien. ¿Qué hago con una imagen destruida? Pero sentémonos. Va a ser una entrevista respetuosa con una bella dama y una respetuosa dama.
No, y fíjese que usted, hablando de imagen, definitivamente la delicadeza también de esta responsabilidad, Renato, radica en que en algunos momentos uno también es la imagen de Honduras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces hay un tema de la obligación de reflejar esa coherencia, esa capacidad de ser reflexivo, de ser acucioso definitivamente en las decisiones, porque son decisiones de Estado, son decisiones soberanas, Sí. las que uno maneja desde una Secretaría de Relaciones Exteriores. Por supuesto, guiada, como dice nuestro estamento jurídico, por el presidente de la República, ¿verdad? Cuya atribución de ser el rector de la política exterior, pues es obviamente indudable. Sin embargo, el andamiaje práctico y el del día a día, pues obviamente le corresponde a la Cancillería, ¿no? Sí. Así que sí, no, efectivamente es una delicada función la suya en este momento y No, pues, pero la suya es el triple de complicada. Es 4, 5, 6 veces más complicada porque de por medio está un Estado con 10 millones, un Estado de Derecho que tiene más de 112,000 kilómetros cuadrados, que tiene un organigrama jurídico, que tiene 10 millones de personas. No, lo suyo es más complicado. Al final, yo soy yo. Y entonces yo puedo ser sacrificado y todo, pero claro, cada ser humano es un individuo con su propia personalidad que intenta proteger su imagen, pero lo suyo es más complicado. En Lo temas suyo de es más complicado. complejidad, Renato, Sí. hay que recordar también, imagínese, esta es mi tercera vez que funjo como canciller, Sí. ¿verdad? Pero el tablero internacional ha cambiado de manera absoluta. Lo siente más complejo, ¿verdad? Totalmente, Sí. absolutamente. Es decir, el otro día con un colega canciller recordábamos que se hablaba en un momento del fin de la historia, cuando había una sensación de que la bipolaridad en el mundo había desaparecido, ¿no? Entonces, obviamente nosotros como un Estado pequeño, como un Estado que obviamente tiene que tener una gran capacidad de lo que se llama el poder blando en un contexto internacional donde son grandes potencias las que son los dueños del tablero, ¿verdad? Definitivamente en este momento, hoy por hoy, en un momento pasamos a la unipolaridad. Luego, ahora estamos hablando de una multipolaridad en el tablero internacional, ¿no? Lo cual lo hace muchísimo más complejo, definitivamente, ¿verdad? Antes era un poquito como las reglas más claras, diría yo, un poquito más predecible de alguna manera el tablero. ¿Estás Renato. con Rusia o estás con Estados Unidos? Correcto. ¿Cuál fue su primer periodo en la Cancillería? En el 2013, cuando el presidente Lobo me ascendió, yo era viceministro de Relaciones Exteriores desde el 2010 y él me asciende a canciller en el 2013. Luego el presidente Hernández me pide que lo acompañe y lo acompaño en el 2014 como canciller. Esa es mi segunda gestión, mi segundo periodo como canciller. Renuncio en el primer año de gestión y luego, pues ahora de vuelta. Sí, pero ya las cosas en el mundo estaban definidas. Ya China se había convertido en una potencia. Correcto. Sí, ya había pasado todo lo de Mikhail Gorbachev en la Unión de Repúblicas Socialistas, terminó la URSS, nació la Rusia de Putin. En esos tiempos todo era predecible. Se estaba en la izquierda con las políticas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o se estaba con Estados Unidos. Ahora, cuando aparece en el tinglado China, y que aparece no solo por aparecer, aparece como potencia económica. Entonces, ese es el país que encuentra ahora donde la política exterior es más compleja, ¿verdad? Correcto. Es más compleja. Definitivamente. Y una forma también de hacer política exterior sumamente transaccional, Renato, ¿verdad? Entonces, definitivamente... Cuando alguien dice transaccional, yo solo asocio a
a Donald Trump, porque así se le perfiló mundialmente. ¿Cómo es Donald Trump? Un tipo transaccional, un tipo práctico, un tipo de business. Correcto. Sí, sí, sí. Correcto. Y eso prima ahora bastante en la política internacional. No, absolutamente. Y de hecho por eso resulta bastante interesante, porque las reglas del juego han cambiado. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Y entonces nos encontramos obviamente con una cantidad de conflictos a nivel mundial que no son nuevos, son de esos conflictos intratables, si hablamos, por ejemplo, del Medio Oriente, ¿verdad? Es algo que lo continuamos viendo, pero tenemos que verlo desde otra óptica, ¿verdad? Definitivamente. Entonces es el balance de los temas absolutamente estratégicos, Renato, y desde el punto de vista de un país pequeño como Honduras, como le digo, que prive siempre el interés nacional, que priven siempre los principios soberanos, claro, ¿verdad? Y tratando de utilizar este poder blando de la mejor manera posible y tratando también que las decisiones soberanas no se realicen de una manera ni improvisada, ni tampoco con un sesgo ideológico, porque finalmente el sesgo ideológico es algo que se nos viene y nos rebota negativamente generalmente. Bueno, por ahí vamos a comenzar, fíjese, por ahí vamos a comenzar. Por eso último que ha dicho, vamos a comenzar, pero antes Lucecita Madrid nos presenta la pregunta de esta mañana en Frente a Frente. Lucecita es también de las víctimas de ayer, pero gracias a una patrulla policial, sale de aquí como a las 11:30, la conoce un policía y la fueron a dejar a su casa ayer. Por eso le doy gracias a esa patrulla que acompañó a Lucecita ya tarde de la noche hasta su vivienda. Muchas gracias. Vamos con la pregunta. El tema del día en pantalla. ¿Va por buen camino la política exterior de Honduras? Esa es la pregunta. Envíe su opinión al número de WhatsApp 9773-6065 y también a través de cada red social. Frente a Frente HN. ¿Va por buen camino la política exterior de Honduras? Envíenos sus mensajes. Frente a Frente presentó el tema del día. Es una pregunta abierta totalmente. Pero con la conversación primaria que tuvimos con la canciller Mireya Agüero, voy a relegar esta temática. Todo planificadito. Relaciones con Estados Unidos. Vamos a ver que se mire bien la letra. Todo planificado. Pero lo voy a dejar para después, para el segundo o tercer segmento. Y voy a primar esto, por lo que nos dijo la canciller. Manejar la política exterior de un país en estos tiempos es complicado. Todo ha cambiado. 3 potencias mundiales, 2 potencias económicas. Los chinos continentales son una potencia económica. Y nadie quiere volverse enemigo de China continental por el mercado que tiene. Pero aquí los hondureños tenemos una historia también con la otra gran potencia histórica de Estados Unidos. Y hay muchos lazos de hermandad, tantos hondureños viviendo allá, la cantidad de remesas que los nuestros envían desde allá a 2 horas de Miami. Es decir, hay una influencia enorme de Estados Unidos, pero uno no puede dejar de reconocer también el peso que tiene China. Ajá, y hay países que dicen, sos amigo o eres amigo mío, pero con esta condición. Ahí está lo complicado de la política exterior. Y tenía otro, y lo tengo. Otros temas de política exterior. Todo debidamente planificado. Y entre ellas, ¿cuál considera usted que soy el principal éxito diplomático del gobierno en Narria Fura? ¿Y cuál reconoce como el principal pendiente? Si mañana la administración Trump negara la solicitud de Honduras sobre el TPS, ya saben, ¿verdad? La carta que le envió a Marco Rubio el presidente Narria Fura, significaría que la relación privilegiada entre ambos gobiernos no produjo los resultados que muchos
esperaban. Y esto va a ser al final. Dentro de un año, canciller Agüero, ¿con qué logro internacional le gustaría que los hondureños recordaran su gestión al frente de la Cancillería? Ahora, apenas tiene 5 meses. 5 meses. 5 meses, Renato. Sí. Si ella no renuncia y el presidente la mantiene, falta casi todo el gobierno. Saber cuántas cosas van a ocurrir interna y en el tablero internacional. Pero le vamos a hacer la pregunta. Pero vamos a comenzar con esta. Pero vamos por partes, porque correcto. me ha hecho varias a la vez. Vamos a ver. No. Pero las tengo debidamente seccionadas. Y para mí es una de las más complejas. No, hay dos complejas. Porque sé que como canciller su deber es ejecutar la política exterior diseñada por el presidente Afura. Así es. Claro. Lo lógico es que ese diseño de política exterior sea en consenso con la canciller o con el canciller, porque un canciller o una canciller que no esté comprometida o no crea en la política exterior que diseña un presidente o una presidenta, ahí habrán choques desde el comienzo. Correcto. Y hay veces que el canciller, no es que hay veces, generalmente siempre sucede así. Aunque el presidente o la presidenta cometan un desliz, el canciller tiene que ponderar, dorar la píldora y decir lo que quiso decir el presidente fue esto. Y por ahí viene una pregunta con ese asunto del terremoto de Venezuela, pero para más adelante, para más adelante. Alguien me criticará, miren, Renato, le anticipaba las preguntas a la canciller para que las pensara. No, yo no soy así, yo no soy así. Voy a comenzar con este asunto de relaciones China y Taiwán, que a mí me parece es uno de los desafíos fuertes que tiene el gobierno de Honduras, que tiene Mireya Agüero. ¿Le puedo contestar una de sus preguntas en línea? Usted hablaba, número 1, de logros y número 2, de desafíos. Pero si quiere, eso lo dejamos para más adelante. Solo le adelanto que para mí uno de los grandes desafíos es precisamente esa dicotomía en función muy bien. de usted China, enriquece China el versus diálogo. Taiwán, Sí. definitivamente, ¿verdad? Eso definitivamente es uno de los grandes desafíos. ¿Por qué? Porque esto implica esta evaluación integral que hemos estado haciendo, Renato, si puedo adelantar un poco en este sentido. Lo que el presidente Asfura ha tratado de diseñar, esta hoja de ruta para la toma de decisión, es número 1 precisamente esta, una evaluación integral de, sobre todo, la relación que heredamos, ¿no? Esta relación que heredamos, que definitivamente no conocíamos los compromisos adquiridos. Entonces ha sido en estos 5 meses un proceso de conocer, ¿verdad? De evaluar el impacto de esos compromisos. Y ya los conocen los compromisos que hizo el gobierno de Xiomara con los chinos. No estamos totalmente seguros que tenemos todo el panorama, le voy a ser completamente sincera, ¿verdad? Pero sí hemos hecho un levantamiento muy, muy acucioso, definitivamente. Entonces hay todo este tema de evaluar los impactos de la cooperación, de los ofrecimientos de la cooperación, ¿verdad? Y al mismo tiempo para nosotros es bien importante oír el impacto que estos compromisos tienen en los diferentes sectores productivos en Honduras, sí, porque eso es absolutamente innegable, ¿verdad? Es decir, eso tiene que ver con balanza comercial, tiene que ver con inflación en función del comercio con China de algunos productos esenciales, sobre todo en temas de infraestructura, de desarrollo de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces sí, es un desafío complejo, creo que está siendo asumido por etapas, ¿verdad? De una manera bastante concienzuda, como le digo, para mí lo que debe privar en este tema del manejo de la política exterior es no improvisación, Renato. Okay. No improvisación. Pero tampoco tardarse mucho, ¿verdad? Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí. Entonces, mire, cuando usted escuchó al viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Min Chi-cheng, en Asunción, Paraguay, invitó a varios periodistas y nos invitó a nosotros.
invitó a nuestra productora de TN5, Raquelazo. Pero Raquel la tengo aquí muy comprometida con la reorganización de nosotros. Usted no puede ir, Raquelita, le digo. Y ella comprendió y asintió. O ella me dijo, Renato, no puedo ir a esta invitación que me hacen. Yo le dije, mira, a mí me han invitado 2 veces a la Continental, yo no he ido, le digo, porque sé cómo soy. Alguna vez voy a hablar críticamente y para mí no es ético que te inviten. Y cuando le invitan a uno, con el deseo de influir en uno. No es ético aceptarles una invitación, que gasten dinero y después criticarlos. Israel me ha invitado varias veces. Así con ese problema que hay allá. No, tampoco. Los taiwaneses, igual. Pero entonces viene Raquelita y me dice, mira, José Miguel Barahona está de vacaciones, me dice. Mandémoslo a él, como cortesía, porque tienen derecho a que los escuchemos. Entonces se fue 4 días José Miguel para Asunción. Y de allá nos manda la bomba del viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Min Chiang-Cheng, diciendo que China continental amenaza a Honduras para reactivar las relaciones. No, amenaza a Honduras para que nuestro país no reactive las relaciones diplomáticas con Taipei, es decir, con Taiwán. ¿Qué pensó usted en ese momento? Pero mejor dejemos al vicecanciller de China, Taiwán. China parece estar utilizando más amenazas que incentivos para sostener su relación con Honduras, cuestiona el vicecanciller taiwanés, quien advierte que ya existen naciones interesadas en que se restablezcan las relaciones entre ambos países. Lo más probable es que esté utilizando más amenazas que incentivos, porque no tiene la capacidad para incentivar como antes, sino que utiliza más la amenaza. Y nuestro deseo es que podamos colaborar con el gobierno de Honduras para juntos podamos enfrentar y resolver estas amenazas. De hecho, hay muchos países que están viendo la posibilidad de un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Taiwán y Honduras con un visto muy positivo. Aún no puedo ofrecerles mucho más detalles, pero quisiera señalar esto. En Taiwán esperan que la promesa de Narria Fura no se haya quedado en el fragor de la campaña electoral, pues elegir a China significaría abrir la puerta para que el gigante asiático expanda su hegemonía y explote los recursos de Honduras sin dejar beneficios. Brasil solía ser una potencia industrial, pero a medida que iba fortaleciendo sus vínculos con China, su industria se ha ido retrocediendo. De hecho, en estos momentos su economía depende más de la exportación de materias primas que industria, porque su industria ha sido perjudicada por los productos baratos que vende China. Así que un país para desarrollar, salirse adelante, debería de escoger un camino diferente. Escoger a ser socios o amigos de Taiwán es escoger avanzar, y a cambio escoger a China significa que estás escogiendo la explotación. El funcionario confesó... Bueno, imagínense, la canciller escucha al vicecanciller de Taiwán, Min Chiang-Cheng, diciendo, si ustedes escogen a la Continental, están aliándose con un país violador de los derechos humanos, con una dictadura comunista. Pero los chinos continentales, si quieren relaciones con nosotros, bajo el principio de una sola China. Entonces, ¿cómo será el desenlace si es que ustedes priorizan resolver los problemas y no que los herede el próximo gobierno? Porque si no, el país siempre va a estar así en esa dualidad. ¿Cuál será el desenlace de esto? Renato, 2 comentarios. Uno, alrededor de una reacción que la Cancillería se vio obligada a hacer en ese tema de algunas declaraciones de autoridades de Taiwán,
Porque ellos insinúan algo que yo no puedo obviamente confirmar, ¿verdad? La amenaza. La amenaza. Definitivamente nosotros hemos estado en conversaciones muy discretas, tengo que decirlo, con el gobierno de la República de China. Usted ha mencionado lo que para ellos es un tema no negociable, que es el principio de una sola China. Pero se insinuó que nosotros estábamos teniendo acercamientos. Con China continental. Con Taiwán, durante este mismo espacio. Entonces, bueno, ya entendí. Sí. Entonces, definitivamente, la Cancillería desmintió esto, porque sencillamente no es cierto, pues, ¿verdad? Y lo vuelvo a confirmar. No han habido acercamientos. Esto es obviamente un tema que se va a canalizar en su momento precisamente por los canales institucionales respectivos. Pero volviendo a uno de los comentarios que se hacían cuando usted recoge esta noticia, yo creo que en este momento, de vuelta a recordar lo que yo trato de posicionar y que para mí es el pilar fundamental de la política exterior. ¿Cuál es el interés nacional? El tema de la decisión entre Taiwán versus China continental, como le digo, va a ser desde el punto de vista del interés nacional, Renato. Entonces no va a estar basado en nostalgias, no va a estar basado en un tema meramente anclado en una promesa de campaña. Tiene que ser verdaderamente pensado, tiene que ser un tema estructurado y consensuado efectivamente en función de los intereses nacionales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, y también sin el sesgo ideológico consecuente, porque definitivamente esos etiquetados en la comunidad internacional de alguna manera quitan un poco el escenario pragmático que nosotros estamos obligados a vivir hoy por hoy en nuestra política exterior. Es decir, ¿cuál, por ejemplo, es uno, para mí, de las dificultades que el gobierno anterior tuvo? Fue un tema de considerar que ellos tenían que permanecer encerrados dentro de un bloque ideológico particular y que de ahí, si ellos se salían un poco de este marco que los constriñó realmente desde el juicio no solo mío, sino que de muchos analistas de política exterior en cuanto al accionar de Honduras, lo que pasó realmente fue que aisló a Honduras de una cantidad de movimientos hacia las direcciones correctas en este tablero cambiante del cual hablábamos, Renato. Miren, no me da espacio para elucubrar, no me da espacio con esa respuesta la canciller para interpretar, porque me dice por un lado, la decisión que en política exterior sobre este tema tome Honduras no será en base a nostalgias. ¿Qué entiendo yo cuando me dice eso? No será en base a las buenas relaciones que tuvimos en el pasado con Taiwán. Pero inmediatamente me dice, primero me habló de nostalgias. No será en base a nostalgias, me dice. Y luego me dice, y tampoco en base a ideologías. Ahí me está hablando de la China continental. Y no será en base a promesas, me dice. Es que fue promesa de Tito Afura. Fue promesa de campaña electoral de Narri Afura, de reabrir relaciones con Taiwán. Entonces me dice, no será en base a nostalgias, yo interpreto que me dice Taiwán. No será en base a promesas las que hizo Tito Afura. Y no será en base a ideología, me está hablando de China continental. Entonces no me da margen para pensar cuál será el desenlace de esto. No, como le digo, ya se lo adelanté. Esto vamos a tomar una decisión en base a esa evaluación integral. ¿Qué es lo que más le conviene a Honduras? Y de vuelta en este escenario internacional, solo hay que pensar también que 12 países tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿verdad?
y 180 más que dentro del sistema de Naciones Unidas tenemos relaciones con China. Bueno, y para mí, hoy por hoy, obviamente, yo tengo que respetar la decisión en función del principio de continuidad del Estado, de que la decisión tomada en el 2023 de un cambio de relaciones diplomáticas, pues nosotros como Estado debemos respetarlo, ¿verdad? Y obviamente tenemos de vuelta que hacer una evaluación gradual, pragmática, sobre qué es bueno en este lado, qué es bueno en lo otro, en función de los intereses nacionales, en función de lo que los sectores productivos de Honduras también nos digan. Sentimos que por ahí debemos ir. Mire, por ahí viene la clave de esto. Porque viene el vicecanciller de Taiwán y dice que China comunista está amenazando a Honduras si nosotros primamos y retomamos la relación diplomática con Taipei, que de ipso rompe las relaciones con China diplomáticas porque ellos basan su política exterior en base a una premisa, el reconocimiento de una sola China. Pero hace algunos meses, yo creo que tengo hartos a los hondureños de decirles esto. Yo estuve en una poderosa Cámara de Comercio de Honduras y su presidente me dijo: Renato, yo hablo con los chinos continentales y me han dicho que no le será nada fácil a Honduras romper relaciones con ellos. ¿Cómo es eso?, le digo. Mira, te lo estoy diciendo, así me lo han dicho, que no le será fácil a Honduras romper relaciones con China continental. Porque si eso sucede, dice, China no solo bloqueará la importación directa de productos chinos desde Asia, es decir, desde su país, sino que también de terceros países. Mira lo que te estoy diciendo. Alguien me ha dicho, los chinos no van a atentar contra su propio comercio. ¿Cómo van a bloquear a un país si le dejamos más de 2.000 millones de dólares, que para ellos es nada, pero bueno, suma, en productos que importamos? Pero así me dijo ese poderoso empresario de San Pedro Sula. Cuando yo escucho al vicecanciller de China, Min Chichen, decir de las amenazas que la Continental les hace a ustedes para que no reabran relaciones con Taiwán, dije yo, no deja de tener razón aquel empresario que me dijo eso. Y entonces empecé hoy en la madrugada a consultar cómo es que China amenaza a los países. Ya ella lo ha desmentido, dice que no es cierto que los continentales están amenazando al gobierno de Honduras. Pero consulté de qué manera es que China continental amenaza a los países y obtuve la siguiente respuesta de alguien que ha estado relacionado diplomáticamente de Honduras con China. Me dijo, mira, la forma de presión más citadas por analistas, gobiernos y estudios internacionales incluyen presión diplomática, advertencias de que una reanudación de relaciones con Taiwán implicaría la ruptura inmediata de relaciones con la República Popular China, ya lo sabe la canciller. Pero eso no es una amenaza, no, eso es correcto, una realidad. Pero mira el panorama, suspensión de visitas oficiales y de mecanismos bilaterales, presión económica, me interesó. ¿De qué manera presión económicamente? Congelamiento, cancelación de proyectos de cooperación, retraso, suspensión de créditos e inversiones prometidas, restricciones comerciales o mayores controles a exportaciones hacia China. Y aquí están los empresarios, porque muchos empresarios hondureños, por los productos baratos que venden los chinos, importan bastante de China ahora. Presión económica, presión política, mensajes directos a las más altas autoridades para que mantengan el reconocimiento del principio de una sola China. Advertencias sobre el impacto que un cambio tendría en la relación bilateral. Presión en organismos internacionales. Creo que los chinos no están en ningún banco multilateral. No, entendería que no.
Ok, y solo termino. Sí. Menor respaldo a iniciativas del país en foros donde China tiene influencia. Uso de su peso diplomático para aislar al país y cambia de reconocimiento. Presión empresarial. Señales a empresas chinas para que congelen inversiones o pospongan proyectos. Menor participación de empresas estatales chinas en infraestructura. Presión comunicacional. Pronunciamientos públicos muy firmes de la Embajada o del Ministerio de Relaciones Exteriores chino y mensajes enfatizando que la cuestión de Taiwán es una línea roja para Pekín. Entonces, yo no sé si alguna de estas cosas que me dice mi estimado asesor y fuente diplomática ha implementado China con ustedes en estas últimas semanas. Las confirmo todas, pero no voy a comentar sobre ellas. Pero las confirmo. Definitivamente su evaluación es real. La balanza comercial entre Honduras y China continental obviamente es risible, ¿verdad? Deficitaria en tantos números. ¿Recuerda los números? No, fíjese que yo tengo un problema con los números, Renato. Por cierto, si me iba a preguntar números, traje un chepe. Y no es broma, es un tema diagnosticado en que yo no retengo números. Pero no se preocupe, yo creo que nosotros exportamos allá 200 millones de dólares, casi 300, e importamos ya acercándonos a los 3.000 millones de dólares. Pero en fin, que definitivamente si hubiésemos de hablar de balanza comercial, ¿verdad? Es totalmente desbalanceados los números, ¿no? Entonces, obvio, si vamos a elucubrar en una posible presión desde el punto de vista comercial, no es de que nos van a cerrar los mercados a nuestros pocos productos que exportamos. Sería un tema, efectivamente, de ver cómo manipular los temas de productos que ellos nos venden o que tercerizan su venta, efectivamente, hacia nosotros. Influyendo entonces, como le decía anteriormente, en temas inflacionarios en Honduras, de alguna manera en un retraso en programas de movilización vial, infraestructura, vivienda y otros por insumos que nosotros efectivamente traemos de China. Por otro lado, no tengo ningún ambaje en no mencionarlo porque está a la vista. China es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Está presente en todos los organismos del sistema mundial, ¿no? Entonces, el peso específico desde el punto de vista de su posicionamiento en las organizaciones mundiales, a diferencia de Taiwán, que obviamente está presente gracias al apoyo de los pocos países que todavía tienen relaciones con ellos, que son temas muy puntuales, ¿verdad? Como temas de salud, temas de aviación civil, que efectivamente son prácticamente de interés internacional como un todo, de que se respeten en algunos elementos, pero obvio, el desbalance, ¿verdad?, de los pesos específicos a nivel de política, sobre todo en las organizaciones mundiales a las que pertenecemos, es inconmensurable, ¿no? No, hay una desigualdad, pues. China ha tomado un peso y una influencia mundial que en no la esa podemos evaluación, desconocer. obviamente, yo creo que sí es importante resaltar que también Honduras considera que debemos realmente ver hasta qué punto hay temas que sí ponen en peligro también en algunos momentos nuestra capacidad de decisión o de control en algunos temas, ¿verdad?, de que están posicionados en este tablero internacional del cual hablo, que es sobre todo el tema de comunicaciones, de los temas cibernéticos, de inteligencia artificial y demás. Entonces, que sí también hay que ponderar, aparte de los temas comerciales, la influencia de algunos países alrededor de estos temas, porque eso de alguna manera nos hace vulnerables también, ¿verdad? Estamos hablando de la desigualdad, es decir, que la igualdad jurídica de los estados, este principio aspirativo
¿verdad?, de las Naciones Unidas, es una cosa, pero el tema de la realidad política internacional es otra. Pero ¿no? a nosotros, ¿qué nos van a espiar los chinos a través de Huawei? Digo yo, ¿verdad? Yo no sé si es que menosprecio el peso de Honduras en el tinglado internacional, pero los gringos sí son temerosos con Huawei, que a través de esas plataformas los espíen. Pero nosotros, pero bien, admito lo que me está diciendo y me parece noticia, que hasta en temas de seguridad el Estado reflexiona si prima las relaciones con Taipei que con la China continental, porque los chinos continentales han aumentado su tecnología. Pero me lo ha dejado muy claro. Yo por lo menos lo interpreto así. El peso que tiene China en el tinglado internacional, es uno de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuántos integran en ese Consejo de Seguridad? 5 miembros. Cinco miembros. Más los no permanentes. Nosotros ¿verdad? hemos pertenecido, no como propietarios ahí. Como miembro no permanente. Pero como miembro no permanente, en algún momento estuvimos en ese consejo. Entonces, vicecanciller, toléreme mis interpretaciones. Yo siento que ese peso mundial de los chinos en organismos a los que pertenecemos nosotros, y además, la presión empresarial de Honduras por las importaciones que hacemos de allá, muchos productos que consumimos nosotros es chino, importados o ellos mismos se vienen a poner pulperías aquí. Tienen con una presión fuerte al presidente de la República. Y aunque él haya prometido la reapertura de relaciones diplomáticas con Taiwán, no sé cuánto le pueda perjudicar la promesa del presidente Afura de que dijo una cosa en campaña y que va a incumplir. Pero ahora él está sopesando hasta su misma promesa. Y no sé cuánto tiempo nos va a tardar de tomar una decisión. O tenemos que tomarla o nosotros podemos seguir así como estamos. Renato, yo creo que hay que cumplir las etapas. Es decir, y fíjese que yo ahí hago una diferenciación entre lo que de alguna manera es una aspiración y una promesa de campaña con el principio de responsabilidad que un mandatario asume, ¿verdad?, desde el momento de su investidura. Es decir, obviamente yo me considero más técnica que política, sí, pero puedo entender que definitivamente cuando se fija una agenda de elecciones, hay temas que efectivamente se siente que hay una parte del electorado que está identificado claramente con una propuesta, ¿no? Pero cuando uno ya es presidente, sí, y estoy tratando de interpretar el sentir, ¿verdad?, del presidente Afura, el principio de responsabilidad, que él lo tiene muy claro, priva, ¿verdad? Y por eso es que hablaba de nostalgias, por eso es que hablaba ya no del tema emocional, que a veces se le quiere adjudicar a los temas internacionales en algún momento. Y los temas internacionales en realidad, como yo le he dicho ya en varios momentos durante esta conversación, tiene que ser en función del interés nacional. Sí. No es un tema de aspiraciones, no es un tema definitivamente de, yo siento esto, me siento inclinado a aquello. Es un tema efectivamente, tiene que ser cerebral, ¿verdad? Tiene que serlo. Si no, de alguna manera uno puede pecar de esto, de improvisación, de sesgo, y efectivamente entonces no tener claro cuáles van a ser las consecuencias de una decisión que no se toma desde el punto de vista emocional, Renato, ¿verdad? Se toma con todos los números sobre la mesa. No, yo soy objetivo y lo que me está diciendo desde la perspectiva de un Estado, las cosas son, creo en lo que está diciendo. Pero siempre hay un costo político, ¿verdad? Cuando se promete algo y no se cumple. Pero bueno, como usted dice, ya estando sentado en la silla presidencial, hay cosas que en oposición la gente no visualiza, no conoce y por eso promete mucho. Ya cuando se sientan en la verdadera silla, todo cambia. Ahora, no es que estoy dudando, pero que no conozcan a fondo los acuerdos suscritos en la administración de Xiomara Castro con China continental,
Me parece bien difícil de entender. Admito que no hubo transición, que no les dijeron, miren, con China nos comprometimos a esto. Pero ¿qué más? ¿Qué más compromisos tan complejos pudo hacer Xiomara que no lo sepamos? Fíjese que lo que pasa es que hay que recordar un componente bien importante, Renato. El tema es que no solamente estamos hablando de acuerdos gobierno a gobierno. Esto obviamente estoy segura de que nosotros ya tenemos un inventario preciso de los mismos. Pero hay una cantidad de acuerdos que son alianzas público-privadas, por ejemplo, temas de contactos profundos, pero que podrían acarrear compromisos del Estado desde el sector privado mismo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es bien complicado entender si realmente tenemos el inventario completo. Correcto, ¿verdad? Yo sé que los chinos a través de un banco nos financiaron esa represa del Patuca que nos costó tanto esa represa, más de 400 millones de dólares, para tenerla subutilizada porque no teníamos líneas de transmisión para transmitir todos los más de 100 megavatios que genera la represa, pero ahí tenemos esa deuda con los chinos continentales. Posiblemente tengamos otras, no las recuerdo. Pero bien, un minuto, porque los temas que abordemos después, por cuestiones de tiempo, lo vamos a hacer con más brevedad, pero para mí este es uno de los momentos más sensibles y con mucha expectativa que he tenido. ¿Puede garantizarle hoy a los hondureños que ninguna potencia extranjera condiciona hoy las decisiones soberanas de la política exterior de Honduras? ¿O definitivamente todavía somos un país condicionado a esas potencias extranjeras? ¿Cómo nuestra política exterior? De manera breve, y disculpe que le diga de manera breve. Sí, no, yo siento que la palabra correcta no sería condicionamiento. Yo creo que hay que considerar, como le digo, por una parte, ser práctica alrededor de las reglas del juego en el escenario internacional, ¿no? Pero yo creo que lo importante, por ejemplo, si vamos a entrar de pronto a valorar, que usted me lo anunció antes, la relación bilateral con Estados Unidos. Obviamente, nosotros como país pequeño estamos en una situación de asimetría cuando estamos negociando con China, por ejemplo, con Estados Unidos, con Rusia, incluso con la Unión Europea, ¿verdad? Que obviamente hay un elemento de mucha cooperación y de mucho acercamiento, es el cooperante número 1 de Honduras, ¿verdad? La Unión Europea, aún en este momento de recortes que entendemos perfectamente por la desviación de fondos a los temas de defensa en función de la crisis en Ucrania, por ejemplo, ¿verdad? Y el peso específico que eso tiene dentro de las agendas europeas. Pero en fin, que yo siento que no es hablar de condicionamiento, sino que el juego de un toma y daca multidimensional, que a veces es lo que la gente olvida alrededor de las relaciones bilaterales, sobre todo con grandes potencias. Es decir, si a mí me hablan de que yo solo voy a valorar mi relación con Estados Unidos porque no me dieron la prórroga de un TPS que sabíamos que era un estatus temporal, ¿verdad? Cuando yo tengo una agenda bilateral llena de otros temas que nos interesan estratégicamente también a nosotros, creo que eso es importante recordarlo. Este aspecto multidimensional que es la política exterior en función del actor que está del otro lado de la mesa, Renato. Entonces, obviamente, yo no puedo decir que es lo mismo mi agenda bilateral que tenga yo con Perú, por decir algo, ¿verdad? Que el presidente ayer ya habló con la Keiko Fujimori. Con Keiko, sí. Y está muy contento del resultado de las elecciones, por cierto. Pero no es lo mismo nuestra agenda bilateral, no por menospreciar ninguno de nuestras relaciones bilaterales con estos amigos y aliados en una cantidad de aspectos, pero compararla con la agenda bilateral que uno puede tener con China o con Rusia o con Estados Unidos, ¿verdad? Incluso con Israel o con otros actores dentro de la escena
de la escena internacional que tienen algunos pesos específicos y que nosotros somos parte de ese juego, querrámoslo o no, porque si no tomamos una decisión de aislarnos del mundo y para el gobierno del presidente Asfura es todo lo contrario. Es una Honduras abierta al mundo, una Honduras buscando cooperación, buscando inversión, buscando nuevos lazos comerciales. Entonces, si nos vamos a abrir al mundo, obviamente hay vulnerabilidad abriéndonos al mundo, pero hay oportunidades también que si nos aislamos o si nos ponemos nosotros mismos algunas camisas de fuerza, estamos desaprovechando. Y cuando viene Estados Unidos, en el escenario que fuese así, a mí no me consta, y esto es lo último, y hoy sí, breve por favor, y presiona para que reabramos relaciones con Taiwán, sacrificando las relaciones con China continental. Una sugerencia, una presión de Estados Unidos pesa más que nuestros propios intereses. No le puedo decir a usted, solo respóndame sí o no. Yo le voy a decir, la decisión entre China o Taiwán no va a venir de Washington. Ok. Honduras, después de haber escuchado a la canciller, creo que no vamos a reabrir relaciones con Taiwán. Y lo digo de manera objetiva y profesional. Es mi interpretación. Creo que Honduras, por muchas cosas, va a seguir manteniendo relaciones con los chinos continentales. Es un criterio mío, ¿verdad? Yo puedo estar equivocado, pero es lo que pienso en este momento. Voy a la pausa comercial y enseguida, como ya todo va a ser breve, el presidente Asfura ha dicho que la prioridad son los hondureños antes que enviar ayuda al exterior. ¿Ese criterio marca la nueva política exterior del país en relación a Venezuela? ¿Cómo se sintió la canciller cuando escuchó al presidente decir esto? ¿Ya lo habían conversado? ¿Ella confía en ese criterio del presidente? No nos va a ocupar más de 2 minutos la respuesta a este tema, porque también lo del TPS prima y otros temas en cuanto a política exterior con la canciller Mireya Agüero, aquí en Frente a Frente, después de estos consejos comerciales. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:53 de la mañana, usted está ubicado ya en el Boulevard La Hacienda. Usted está viendo un tráfico bastante lento en este sector. Si usted viene del sector de La Florencia, así como de Miraflores, Colonia Kennedy, Atodín Medio, Boulevard Suyapa, Anillo Periférico y sus alrededores, si se dirige hacia la Vía Olímpica o si se dirige hacia las colonias Lomas de Guijarro Sur, Colonia Lomas de Guijarro, además de otras colonias aledañas como para el centro de la capital o la colonia Esperanza, Boulevard Morazán. Así está el tráfico vehicular a esta hora si usted se dirige para su centro de trabajo o estudio, para que pueda salir con tiempo, ya que aquí está el tráfico algo lento y congestionado, ya que usted puede ver bastante vehículos circulando por este sector. Sin embargo, si usted viene de los sectores de la Loma y va para el Boulevard Suyapa, aquí pues ya la línea ya está más rápida, por lo tanto puede circular por este lugar. Las 7:54 de la mañana, en cámara de Cristian Muñoz, el tráfico vehicular fue presentado por María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. Tunota.com destaca en su portada: cae el capo, sobrevive el clan, secreto de imperios criminales hondureños. Periodistas bajo fuego. Centroamérica expulsa a quienes cuentan
la verdad a la libertad de prensa enfrenta uno de sus momentos más críticos en la región. Honduras enviará ayuda a Venezuela tras decisión unánime del Congreso Nacional. Estas y más noticias en tunota.com. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Muchas gracias por enviar sus comentarios a nuestras cuentas. Dante Mossi opina lo siguiente. Se cerró la Corte Centroamericana de Justicia por supuesto ahorro, dejando desprotegidos a miles de empleados en el sistema de integración. Ahorrar $700,000 valía la pena. Otro televidente escribe, buenos días, el problema es que no se deciden por ninguno. Inversionistas chinos hace más de 4 meses trajeron inversiones y donaciones y no les permitieron invertir. Sabe que los iPads que andan regalando Bukele, esas venían para acá y no quisieron. Raúl Blanco opina, desde el momento que se nombra embajadoras en el extranjero, violentando la ley del CNE, en el artículo 15 va por pésimo camino, al igual que el gobierno en turno, con un presidente como ministro de Salud sin reunir los parámetros que dicho puesto requiere. José Lobo opina, Honduras tiene que ser amigo de todos. Hoy China es nuestro proveedor de materiales de construcción y ferreteros. Hoy un hondureño puede comprar un pantalón en 178 lempiras nuevo con las máquinas de Taiwán. Nunca pudimos vestirnos con una prenda hecha en Honduras. Manuel Cáceres escribe, la política exterior de Honduras debe medirse por resultados concretos y no solo por afinidades ideológicas, y esa será exitosa, particularmente el caso del TPS, con una mejor estrategia que combine una diplomacia pragmática y argumentos técnicos sólidos. Ismael Ochoa opina, la política exterior hondureña más que todo se ubica en posiciones extremas que dependerá drásticamente de la ideología del partido en el gobierno. Como país subdesarrollado y la cultura pedigüeña de todo el tiempo, no podemos darnos el lujo de tomar posiciones intermedias. Roberto Díaz opina, es difícil saber lo que hace la Cancillería, pero sí es fácil ver las deficiencias. Emplean familiares en puestos en el exterior, nepotismo, nombran personas sin experiencia diplomática, imagen internacional debilitada, falta de mejor atención a los hondureños en el extranjero. Fidel opina, nadie dijo que fuera fácil con un gobierno que tenga un norte definido, transparente y correcto. Este pragmatismo hace que se gane el respeto de la comunidad internacional. Lo peor es aparecer como mendigos ante el mundo. Eso nos hace veletas que vamos por donde más soplen, escribe el televidente. Muchas gracias. Sigue opinando a través de nuestras redes sociales. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Miren, ya por cuestiones de tiempo, no por otra cosa, porque quiero cumplir con las pausas comerciales, que es la sangre de los medios de comunicación. Los medios de comunicación viven de la publicidad, se sostienen de la publicidad y nuestros salarios son de la publicidad, por eso la primamos, sin perder la perspectiva y la objetividad periodística. Mire lo que escribe Dante Mossi. Vamos a ver, que aparezca en pantalla lo que escribe Dante Mossi para que responda de manera breve la canciller Mireya Agüero. ¿Qué nos dice sobre eso? Escribió, se cerró la Corte Centroamericana de Justicia por supuesto ahorro, dejando desprotegidos a miles de empleados en el sistema de integración. ¿Ahorrar $700,000 valía la pena? Y Dante Mossi fue presidente hace un año aproximadamente del Banco Centroamericano de Integración Económica, un organismo multilateral que nos facilita préstamos. Primero que todo, aclarar que la primera consideración para el cierre de la Corte Centroamericana no fue el ahorro de los $700,000 de cuota anual de participación. Es decir, yo creo que alguien que ha estado involucrado dentro del sistema y que, bueno, tenía un par de demandas también ante la Corte Centroamericana, tengo que acotarlo, ¿verdad? Entonces, hay una situación de ser parte interesada alrededor del tema. La verdad es que la decisión fue una decisión definitivamente basada sobre todo en un organismo regional
que no cumplía sus funciones, que el contenido y la razón de ser de la Corte había desaparecido. Tenemos un ente regional del que solo 2 países son miembros, ¿verdad? Entonces, incluso el país sede no es miembro. Entonces, primero, decir que definitivamente fue una decisión absolutamente basada y que 20 días después El Salvador se retira también, ¿verdad? Es decir, que había en realidad un consenso de los 2 países que continuábamos siendo los únicos miembros de que la razón de ser del organismo no se estaba cumpliendo. Le voy a contar, Renato, es una de las decisiones del presidente más avaladas que ha habido en estos 5 meses, la decisión del retiro. Y por otra parte, no es cierto que miles de empleados hayan quedado desprotegidos. Hay un proceso bien coordinado con El Salvador y con el país sede para los temas de liquidación, tanto de personal, tanto para los magistrados, tanto para los bienes de la Corte. Es decir, hay una hoja de ruta alrededor del tema de liquidación para un cierre ordenado del organismo. Después hay un segundo mensaje, después del de Dante Mossi, que me pareció interesante. El problema es que no se deciden por ninguno. Inversionistas chinos hace más de 4 meses trajeron inversiones y donaciones y no les permitieron invertir. ¿Sabe que los iPad que anda regalando Bukele, esas venían para acá y no quisieron? ¿Hemos rechazado inversiones de los chinos continentales? No. La tercera, por favor, Luz. ¿No, me dice? No, definitivamente. Y aquí me pregunto si está hablando de los iPads que se venían a regalar aquí a las zonas delimitadas, porque no conozco ningún proyecto chino que nosotros hayamos parado que tuviera un componente educativo, Renato. Hay, de hecho, el presidente Asfura sí lo decidió así, que cualquier proyecto en curso, ¿verdad? Que sea un compromiso adquirido del gobierno anterior, por ejemplo, en temas hospitalarios, esos siguen, ¿verdad? Es decir, no íbamos a poner en detrimento proyectos, sobre todo en la rama de la salud, que es en este momento tan prioritaria, ¿verdad? Con tantos retos, íbamos a poner ningún obstáculo desde el punto de vista de eso. No están en ningún compás de espera. No, eso se lo digo categóricamente. Mire lo que dice Raúl Blanco. Y ya días le quería hacer esta pregunta. Hoy tengo la oportunidad. Usted juramentó ayer a Ana Paola Joly y a Cosette López, la primera para la embajada en España y la segunda para la OEA. Y yo sé que se produjo una reforma, que conste, lo voy a decir aquí. Yo admiro el papel de ambas en el CNE. Admiro el papel de ambas en el CNE. Pero esto que pasó con la reforma y ahora que sean nombradas en el exterior y que cuando ellas decidan venirse para volver al CNE, ¿esto es un premio? ¿Fue una decisión para premiar a ambas? ¿O se basó, porque sé que son 2 mujeres inteligentes, en las personas adecuadas para ambos cargos? En la embajada en Madrid y en la OEA. ¿Qué primó ahí? Precisamente fueron juramentadas ayer porque había todo este proceso alrededor de un permiso, eso es lo que yo entiendo, que ellas solicitaron, hicieron su cierre, presentaron su informe, ¿verdad? Y definitivamente en este momento lo que privó efectivamente fue una solicitud de ambas al presidente de querer tener un tiempo fuera de Honduras, por lo que yo he escuchado de ambas, mujeres que admiro profesionalmente muchísimo y también como usted coincido, son realmente heroínas de ese proceso tan complicado que tuvimos durante el tiempo electoral. Definitivamente las 2 tienen currículum que son innegables. ¿Eso fue lo que primó? Alrededor de los medios. ¿Eso fue lo que primó? Correcto. ¿O le impusieron a ustedes como premio a ambas? En absoluto. Muy bien. En absoluto. Fíjese que los cuestionamientos alrededor de nombramientos, y no solamente en estos 2 casos que usted me menciona, es bien curioso. A veces se menciona
la falta de currículum, por una parte, y en otros momentos que de alguna manera hay una vinculación personal con unos u otros. Algunas veces se cuestiona la edad de los embajadores de carrera y en otros se cuestiona la falta de experiencia. Entonces es como difícil entender, ¿verdad?, que estos cuestionamientos en realidad, Renato, lo siento de alguna manera cargados de sesgo. Y creo que también sin reconocer lo que es el criterio de profesionalismo que desde el punto de vista de mi responsabilidad como representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quiero lanzar al mundo personas que efectivamente más bien sean en la mayoría de sus casos personas experimentadas. Es decir, nosotros en los temas en que hemos tenido que anular resoluciones de ingreso al escalafón diplomático, por ejemplo, el tema de tener que suspender un reglamento de pasaportes diplomáticos y oficiales que daba ese privilegio a diestra y siniestra. Es decir, todos estos temas hay que verlos de manera integral desde el punto de vista de lo que yo he llamado el proceso de ordenar la casa, ¿verdad? Entonces, muchas veces olvidamos que en 5 meses hay que estar tratando no solamente los asuntos efectivamente de política exterior, pero todos los retos administrativos heredados, ¿verdad?, llenos de falencias, lamentablemente, que heredamos. ¿Verdad? Ok. Alguien puso un mensaje ahí, pero sube. Quiero ver el tercero porque me pareció que tenía ahí una información. No, no es el de José Lobo Velázquez. No, ya me voy porque me avanza el tiempo. Alguien habló de nepotismo y a días vengo escuchando eso yo, que la embajadora que nombró en Nicaragua es por asuntos de amistad, de consanguíneos. En Nicaragua tenemos a Francisco Cepeda Andino. ¿A Francisco Cepeda? Un embajador de carrera, ¿verdad?, con muchísima experiencia en temas de inteligencia, de seguridad. Fue embajador nuestro en Israel, fue embajador nuestro en otros destinos. En este momento no lo tengo presente, pero no, en Nicaragua tenemos a Francisco Cepeda. ¿No hay nadie nombrado por nepotismo ahí? Bueno, solo que consideren que una ex canciller, una ex ministro de Relaciones Exteriores, embajadora en Washington, embajadora en España, con una hoja de vida absolutamente envidiable desde el punto de vista de sus logros profesionales y de su preparación, sencillamente porque sí tenemos un parentesco, yo la hubiese tenido que relegar para un destino tan importante como es Bruselas para nosotros. ¿Quién es? María Dolores Agüero. A María Dolores Agüero. Entonces, obvio, yo lo platiqué con el presidente y él sintió que definitivamente sería una decisión desde el punto de vista de pragmatismo completamente equivocada. Tenemos a alguien con una experiencia probada en destinos tan importantes y que nosotros queremos posicionar también en, bueno, una embajada tan importante como es Bruselas para nosotros, tanto por el Reino de Bélgica, pero por la Unión Europea, ¿verdad? No es que me sorprendió, pero lo dijo, y lo dijo hace algunos minutos. Los países con más cooperación con Honduras están ahí aglutinados en la Unión Europea. Correcto. Lo dijo hace algunos minutos y hay que agradecerle a la Unión Europea. Aunque yo sé que hay asistencia económica de Estados Unidos por cerca de $200 millones aproximadamente, pero Europa está por arriba de la asistencia económica de Estados Unidos. Es nuestro cooperante número 1, Renato, definitivamente. Y los programas, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que yo le mencionaba, desde el tema de estar muy presentes en este panorama de multilateralismo que es tan importante en este momento para balancear, ¿verdad?, nuestra posición en el mundo. Definitivamente la Unión Europea es el escenario perfecto para vivir ese multilateralismo, ¿no? Y precisamente de ahí viene también, y usted me lo preguntaba, si yo valoraba algunos momentos de estos 5 meses como verdaderamente puntos de inflexión de la política exterior, y tengo que decirlo en relación también con la Unión Europea, precisamente la visita a Ucrania, ¿verdad? Porque esto de alguna manera
cuando nosotros recibimos el primer grupo de embajadores que presentó credenciales ante el presidente Asfura, él se convenció de cuán importante era el tema de Ucrania para Europa, ¿verdad? Y en función de esa decisión del presidente de que nuestra política exterior también mire hacia Europa, es decir, tenemos el tema de una cooperación amplísima, tanto con España, tanto con Italia, tanto con Alemania, más allá de la misma Unión Europea, ¿no? Entonces, se nos abre un panorama de posibilidades de cooperación, de inversión, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente, solo para dar algo muy reciente, el ministro de Defensa estuvo en España. Es cierto que fue a adquirir 3, 4, 5 aviones para la Fuerza Aérea Hondureña. Estamos repotenciando. Y que fue acompañado de Emilio Hércules, el ministro de Finanzas. Correcto, y los acompañó el embajador de España en Honduras también. ¿Qué tipo de aviones? Yo soy... Sí, son para transporte. A mí me dijeron hace poco que son para transporte de la Fuerza Aérea. De multipropósito, ¿verdad? Es un Airbus que tiene que ver también con el tema humanitarios también, en caso de un desastre natural, por ejemplo. Puede ser usado en emergencias médicas, en emergencias por desastres y también para temas de transporte ¿Cuánto militar. nos costó ese avión? No tengo idea y no sé si se cerró realmente el trato. Le soy sincera que no tengo los datos. Pero mi fuente me dice... Pero solo para decirle, correcto, ¿verdad? Que los temas de inversión en varias áreas, ¿verdad? Se nos están abriendo posibilidades importantes y no solamente en España, ¿verdad? Hemos sido invitados más de una vez, por ejemplo, a participar con inversionistas en Francia, particularmente, y durante nuestra reciente visita a Alemania, le tengo que decir que esa reunión que tuvimos con más de 32 participantes de diferentes cámaras de comercio en Alemania y con industrias importantísimas para nosotros como Siemens, como BMW, estamos hablando de temas de posibilidades de inversión, digamos, en plantas de arneses, en plantas automecánicas. Fue sumamente enriquecedor ver posibilidades de inversión en Honduras a través de socios estratégicos en Europa. Y sabe que un ex alto funcionario de la Cancillería el otro día me llamó y me preguntó: Renato, ¿qué anda haciendo Tito en Ucrania? Me dice. Así me lo preguntó. ¿Qué anda haciendo Tito en Ucrania? Me dice. Pues yo siento, como le digo, que no solamente hubo un simbolismo frente a la Unión Europea, obviamente en la visita, pero también fue una visita también, Renato, pensada desde el punto de vista de intereses nacionales, de pragmatismo. Ucrania no solamente la presencia de Honduras allí fue un gesto efectivamente político de apoyo al presidente Zelensky, vivido desde nuestros principios de respeto a la soberanía, respeto a la integridad territorial. Es decir, esos son principios de política exterior históricos para Honduras, Renato, ¿verdad? Vividos desde el preámbulo de nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, el tema de integridad territorial, el tema de la defensa de la soberanía de los estados, creó este espacio de simbolismo en la visita, pero la verdad lo que privó fue la firma de un memorándum de entendimiento, por ejemplo, entre el canciller de Ucrania y yo, que crea una comisión interinstitucional que nos va a permitir cooperación en el tema de drones, no solamente para temas de seguridad, para temas ¿cómo se llama? Vigilancia fronteriza, temas de seguridad alimentaria, fertilizantes, digitalización, una agenda tan rica, porque es un país que el reto de la guerra lo ha convertido, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial y digitalización, Renato. Ucrania antes de la guerra, hace 4 años, estaba en el puesto 142 en el mundo. Ahora está en el puesto número 5 en tecnología de drones, de comunicación, de digitalización. Es decir, que el reto mismo, ¿verdad?,
de verse agredido. Efectivamente, lo que ha creado es un espacio de crecimiento y de profesionalización altísima en áreas interesantísimas. Y ya lo era con su tecnología, ya lo era. Antes de la guerra ya lo era con tecnología. Y cuando formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo le voy a decir algo. A mí no me pareció inoportuna la visita de Narya Fura a Ucrania. A mí no me pareció inoportuna, me pareció estratégica. Porque es un país que antes de la guerra era envidiado por su tecnología. Cuando pertenecía a la URSS, que era parte de la URSS, el avión más grande del mundo. Tienen una experiencia en aviación los ucranianos enorme. Y ahora con la guerra, porque lamentablemente los experimentos cuando se está en guerra hacen que la tecnología suba. Claro. Y después para uso comercial, lo que pasa es que siempre la usan para uso militar, para guerras y todo eso. Y además soy uno de los hondureños que cree que hubo una invasión de Rusia a Ucrania. Yo siempre opino y expongo mi comentario personal, pero a mí no me pareció inoportuna la visita de Tito a Ucrania. Ahora, eso de Tito, que tenemos muchas necesidades y que por eso no podemos ayudar a Venezuela, me ha parecido, y me permitan, va a ser breve porque ya el tiempo me está comiendo, pero necesito una respuesta de la canciller. ¿Coincide con esa expresión de Tito Afura, que la reiteró anteayer, o no? Pero después de la pausa, ya les dije que la sangre de esto, de los medios de comunicación, que necesitamos rentabilidad porque genera empleo y tienen que pagar a los obreros de la comunicación, es fundamental. Después la respuesta de Tito sobre esto, la respuesta de la canciller sobre lo que le pregunto de Tito, y pasaríamos luego a ese asunto del TPS y la carta del presidente de Honduras al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Muchas gracias por sus opiniones. Marco opina, no mucho nombramiento por compadrazgos, por compromisos políticos, por familiaridad y nada de profesionales de carrera y peor meritocracia. Usted la veo con mucha clase y profesionalismo, pero le imponen candidaturas a embajadores. Tomás Alfonso opina, las remesas familiares desde Estados Unidos, aproximadamente 10.380 millones de dólares, absorben por completo el déficit comercial de menos 2.390 millones de dólares con ese país, dejando un flujo neto positivo de casi 8.000 millones de dólares para la economía hondureña. Otro televidente opina, durante la campaña prometieron erradicar el nepotismo. Hoy desde la Cancillería se nombra un familiar para un cargo diplomático. El compromiso era no nombrar familiares o solo no nombrar familiares sin méritos. Si ese es el nuevo criterio, ¿con qué autoridad moral podrán volver a condenar el nepotismo cuando lo practiquen otros gobiernos? Tadeo escribe, para poder tener peso en el ámbito global, Honduras y Centroamérica deben de presentarse como una sola, una Centroamérica unida, embajadas y consulados centroamericanos, negociaciones como un solo ente de más de 50 millones de centroamericanos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Debidamente planificado. Las preguntas sobre Estados Unidos. ¿Cómo no reconocer que es nuestro socio histórico? Indistintamente de que la Unión Europea en este momento coopere más con Honduras, uno no puede olvidar que es nuestro socio histórico. ¿Cuántos hondureños hay documentados viviendo en Estados Unidos que mandan remesas? ¿Cuántos hondureños indocumentados existen o viven en Estados Unidos que nos envían remesas?
¿Qué país en el mundo, estando a 2 horas de Estados Unidos, no va a aprovechar esa relación con la principal potencia económica que ahora le compite China? Creo que aquí está lo práctico. Ahora, no sé si afectará las relaciones con Estados Unidos, que al final tomemos la decisión de no tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Pero bueno, lo ha dicho la canciller, que la política exterior es basada en intereses de Honduras. Intereses de Honduras. Claro, a uno se le hace difícil pensar que Washington no presiona y que en algún momento podemos descartar o desoír una sugerencia o una presión de Washington. Como le decía al inicio, Renato, desde el punto de vista del interés nacional se tomarán las decisiones, ¿verdad? Y recordar también, porque muchas veces se piensa que hay contradicciones. He visto en algunos momentos algunas críticas dirigidas a la interacción del presidente Asfura con los Estados Unidos en el sentido de no posicionar algunos temas, sí, sobre todo el tema cierto, migratorio, sí, ¿verdad? También he sentido la presión desde Cancillería, obviamente, la entiendo perfectamente, y precisamente eso va en consonancia definitivamente con lo que ha sido para mí el principio número 1 rector de la gestión en estos 5 meses. Primero, la protección de los hondureños en el exterior. Segundo, el tema de hacer una apertura para la capacidad de invertir, de cooperación, de inversiones en Honduras y de posicionarnos de vuelta en el mundo, como le decía. Y número 3, ordenar la casa, como lo llamo yo, ¿verdad? El tema de volver a articular las redes consulares, de posicionar embajadores sobre todo de carrera, escalafonados, sí, con experiencia, con hojas de vida impecables, para efectivamente hacer efectivo ese posicionamiento de Honduras, ¿no? Entonces todo tiene un orden, pero definitivamente la fuerza para mí de la agenda en estos 5 meses han sido esos 3 ejes, Renato. Entonces, el tema de Estados Unidos, yo creo que es importante de que recordemos la palabra que yo usaba. Es una agenda multidimensional, ¿verdad? Ahí tenemos aliados y Estados Unidos es uno de ellos, en que no necesariamente tenemos que coincidir en las políticas internas de esos estados, ¿verdad? Entonces, obviamente, en este momento hay una tensión evidente entre lo que es una política de Estado, que es el tema de la migración ilegal, ¿verdad?, en este momento para la administración actual en Estados Unidos, y lo que significa para nosotros esta política interna, ¿no? Pero entonces es imposible que nosotros veamos ese como el único punto de encuentro o desencuentro con Estados Unidos, ¿no? Nosotros tenemos que ver la agenda completa, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos buscando objetivamente de esta relación, ¿verdad? El tema de apoyo en el nearshoring, ¿verdad? En la creación de este hub logístico, ¿verdad? Que va a agregar valor a estas cadenas, teniendo, como usted lo mencionaba, estando a 2 horas de Miami, ¿verdad? Teniendo la capacidad geográfica de manejar este proyecto del corredor logístico. Es decir, hay tantas cosas a la vez, ¿verdad? El tema comercial, los temas de apoyo a nivel de organismos internacionales de crédito. Entonces hay una cantidad de elementos dentro de esa agenda, Ya, ¿no?, le voy a preguntar algo sobre el nearshoring, ya se lo voy a preguntar, pero antes quiero salir de esto. Por última vez, tengo a la canciller aquí. Y después, si lo utilizo, solo va a ser para antecedentes de algún comentario o de las noticias que tramitamos en Tele5 Estelar. ¿Es correcto lo que Tito Asfura dijo sobre Venezuela? Que tenemos tantas necesidades que no podemos ayudarle materialmente a Venezuela. Mire que ayer el Congreso aprobó entre 3 y 5 millones para Venezuela. ¿Fue una reacción fría, inhumana o justificable la de Tito Asfura cuando le preguntaron sobre Venezuela y su terremoto?
Yo lo entiendo y conociendo personalmente al presidente Renato, yo creo que definitivamente hay que ver dos cuestiones. Para mí, una es algo que ya lo hablaba en otro contexto, que es lo importante que es para el presidente Asfura el principio de responsabilidad. Y en esto yo lo homologaría un poco a un refrán de sabiduría popular. Es decir, cuando hablamos de la caridad empieza por casa, ¿verdad? Es decir, obviamente es un momento de calamidad impresionante de un país hermano, de un país vecino. En que nosotros hemos vivido la experiencia esa también. Total, y hemos sido objeto, afortunadamente, de gestos de solidaridad muy rotundos. Cuba, por ejemplo, Cuba con nosotros. Correcto. Indistintamente de la ideología, Cuba ha sido un Sin embargo, cooperante con yo nosotros. creo que esto, volviendo al tema de la caridad empieza por casa, es como dar a entender que la primera responsabilidad, el primer cuidado, tiene que ser con los nuestros. Ahora somos tan pobres que no podemos ayudarle a un país en una calamidad. Al contrario, y creo que lo que pasa es que esto se ha sobredimensionado en función de lo que el presidente expresó. Por una parte, usted acaba de hablar de esta moción unánime dentro del Congreso Nacional. Esto es una prueba irrefutable de este espíritu de solidaridad que es en realidad parte de la esencia de ser hondureño, ¿verdad? Los reportes que yo recibo diariamente de nuestra embajada allá, donde tenemos un encargado de negocios que ha acogido a los estudiantes que estaban allá, que se quedaron sin albergue, ¿verdad? Y hemos estado apoyando de maneras informales tanto en el rescate como ahora en temas ya más bien de sostenimiento alimentario y demás. ¿Cómo? Ya el presidente me confirmó ayer, por ejemplo, que sí estábamos captando en al menos ya 3 contenedores ayudas espontáneas, ¿verdad?, que estaban ocurriendo alrededor de Honduras. Desde Cancillería nosotros hemos hecho contactos, por ejemplo, con el PMA u otros organismos, ¿verdad?, que actúan. Es decir, la que era la funcionaria residente del PMA en Honduras fue movida a Venezuela, curiosamente, hace unos meses. Es una vieja compañera diplomática guatemalteca, la conozco muy bien, y entonces hemos hecho posibilidades de contactos informales de alguna manera. Pero ¿deja mal parado esto a Tito Asfura, el presidente de Honduras? Yo esperaría que no, Renato. Yo entiendo su preocupación en ese sentido, pero creo que, como le digo, debe ser interpretado en el contexto de ese principio de responsabilidad por una parte, y que si nosotros también tratamos obviamente de proyectarnos como un país solidario, definitivamente el primer elemento de solidaridad es con nosotros mismos también, ¿verdad? Es como que si yo decidiera ser filántropa y descuidar a mi propia familia, ¿verdad? Así de sencillo, puesto en términos humanos. Entonces sí, yo creo que lo que mencionaba ayer el embajador Flores Bermúdez, que hizo muy bien, de alguna manera, acopio de cifras, que yo le confieso que yo tengo una dificultad para manejarlas, pero el tema de deuda externa, el tema de las deudas heredadas, el tema también desde el punto de vista de huelgas en el sector de salud, de huelgas en el sector educativo en Honduras. Es decir, ser conscientes de que sí queremos ser solidarios y al mismo tiempo nuestra primera responsabilidad es nuestra casa. No, muy bien. Yo solo espero que si nos ocurre una tragedia natural o que sea, otros países no vayan a decir no podemos ayudarle a Honduras porque nosotros tenemos nuestras necesidades propias. No, de acuerdo. Eso de acuerdo, es Renato. bien discutible, pero bueno, no sé. Y como le digo, está de hecho ocurriendo. También he hablado con el alcalde de Tegucigalpa, él también tiene algunas alternativas porque de hecho la Cancillería ha estado recibiendo mensajes de la sociedad civil, ¿verdad? De escuelas, de otros sectores diciendo vamos a recoger, ¿cómo lo hacemos llegar? Entonces estamos sirviendo obviamente de canal natural. No, ¿verdad? correcto, yo lo entiendo, pero claro, las expresiones del presidente de Honduras son las que nos han dejado, y se lo digo con toda franqueza, a mí me ha dejado congelado eso, pero bueno, yo tengo el deber de escucharla a usted. ¿Está de acuerdo con lo de Tito entonces?
Como le digo, yo lo entiendo desde ese doble principio. De que primero la caridad nacional y después la solidaridad. El principio de responsabilidad. Están escribiendo desde Washington. ¿Cuándo presentará el informe oficial sobre las denuncias de irregularidades que usted mismo hizo públicas en relación con cada uno de los consulados de Honduras en los Estados Unidos? ¿Dónde están los expedientes de esas denuncias? ¿Cuántas investigaciones se han abierto y qué resultados concretos existen hasta la fecha? ¿Qué acciones ha tomado su administración para sancionar a los responsables y evitar que estas irregularidades vuelvan a repetirse? ¿Cuántos hondureños se encuentran actualmente detenidos o cumpliendo condena en cárceles de Estados Unidos? Presente las cifras desglosadas por estado y situación legal. ¿Con qué frecuencia los consulados visitan a los hondureños privados de libertad para verificar que se respeten sus derechos y que reciban la asistencia consular correspondiente? La semana pasada un hondureño fue sentenciado a 75 años de prisión. ¿Puede informar si ese ciudadano recibió acompañamiento consular durante su proceso judicial? Si no fue así, ¿por qué el Estado de Honduras no estuvo presente para verificar su situación? ¿Cuántos niños y adolescentes hondureños en estatus migratorio regular tiene registrado la Cancillería en cada estado de los Estados Unidos? ¿Qué programas y recursos ha destinado su administración para proteger a esos menores y brindarles asistencia legal vamos a ver, aquí me perdí. ¿Qué programas y recursos ha destinado su administración para proteger a esos menores y brindarles asistencia legal, consular y humanitaria? ¿Cuándo hará públicos estos informes para que el pueblo hondureño conozca los resultados de su gestión y pueda evaluar el cumplimiento de sus responsabilidades? ¿O alguna sobre protección consular y el acompañamiento a cada hondureño retenido en una cárcel? ¿Es deber jurídico de protección para garantizar el debido proceso? Bueno, ya me va a responder ella sobre todas estas preguntas y me la va a responder de manera apretada, en un minuto, porque también demando respetuosamente de la canciller cuánto optimismo tiene de la carta enviada por el presidente Asfura con los tepecianos, que definitivamente eso no se va a renovar. Son aproximadamente 54,000 y que si no lo justifican o hay una decisión judicial, tienen que regresar a Honduras y puede ser que pasando por una captura en Estados Unidos. Estos 15 minutos también estarán interesantes. Puro interés público. Seguimos después de la pausa con Frente a Frente y la canciller Mireya Agüero. Un televidente opina, Honduras no incidirá en la lucha geopolítica de ambas potencias. Honduras es un estado periférico que históricamente ha tenido relaciones y vínculos estrechos con Estados Unidos y Taiwán. A raíz de eso es que China se interesa en interferir en estas relaciones históricas. Lo que interesa a Honduras es tener una política exterior organizada y preparada para luchar por los intereses y objetivos nacionales. La soberanía ya no solo es territorial, es también soberanía digital. Se debe proteger a Honduras de cambiar a alianzas que no comparten principios democráticos e historia, pero vislumbrar en perspectiva la dirección del mundo desde una clara perspectiva geoestratégica, geopolítica y geoeconómica. Yo creo que esto que me enviaron de Washington va a resumir todo lo de Estados Unidos. ¿Cuándo presentará el informe oficial sobre las denuncias de irregularidades que usted misma hizo públicas en relación con cada uno de los consulados de Honduras en los Estados Unidos? Porque yo tengo informes complementarios que hay una cantidad, que hay datos incuantificables de irregularidades en esos consulados de Honduras en Estados Unidos. No pretendo decir mafias, no pretendo decir eso, mafias, porque no me consta. Pero hay gente que me dice, Renato, no se imagina cuántas irregularidades en esos consulados, gente que se aprovecha. Entonces yo creo que es válido que ella responda a las inquietudes que nos plantean desde Washington en este momento, canciller. Y efectivamente, Renato, tengo que decir desafortunadamente que son valoraciones válidas, que las hemos constatado
efectivamente. De hecho, hemos hecho ya 2 misiones de inspectoría consular y en este momento que ya empezamos a tener a cónsules generales en sus puestos, con las dificultades que le comentaba extracámara de por medio, la verdad es que nos encontramos en la necesidad de una tercera inspectoría consular, porque ya hay denuncias más particulares, más focalizadas en determinadas áreas de disfunción en la prestación de servicios. No obstante, dicho esto, quiero compartir con usted algunas cifras que son interesantes en estos últimos 5 meses. Por ejemplo, hemos cumplido a la fecha con más de 80,000 servicios consulares, ¿verdad? Es decir, que no es que los consulados, como a veces se dice, no están funcionando. Hay ingresos generados en los últimos 5 meses que superan el $1.000.000, proveniente de nuestra red consular, particularmente en Estados Unidos. Tenemos, en este momento ya hemos realizado 80 y tenemos 152 repatriaciones en proceso. Tenemos más de 194 expedientes de FOSMI, de este Fondo de Protección al Migrante, que han sido pagados. Encontramos, por ejemplo, que habían alrededor de 68,000 tarjetas de identidad que no fueron retiradas en el 2024 y el 2025 para ser trasladadas a nuestros consulados. Ahora nosotros ya hemos enviado las primeras 17,000. Teníamos solo en estos servicios una mora de más de $5 millones para trasladar esas tarjetas de identidad que ya estaban procesadas y que nunca fueron entregadas por el gobierno anterior. En el último mes únicamente hemos atendido más de 1,400 atenciones en nuestra línea de Aló Voz. Es decir, que estamos de alguna manera en este ordenamiento de la casa, trabajando de manera lo más rápida posible para atajar efectivamente varias crisis que tenemos en nuestra red consular, particularmente en Estados Unidos. Vale decir que si bien hemos encontrado algunas falencias tanto en la red consular de México como en la de España, las situaciones son completamente diferentes, ¿verdad? Y ha habido un nivel de profesionalismo y de entrega a las necesidades de las diásporas hondureñas, por ejemplo, en España o en Alemania, que lo constatamos en la reciente visita del presidente Asfura también, pero en Estados Unidos obviamente los números son totalmente distintos. Hay que limpiar eso. Y definitivamente estamos trabajando en esto, Renato. Enviará una tercera misión, me dice. Enviaremos una tercera misión de inspección. Empezaremos por Miami, ¿verdad? Porque hay una cantidad de denuncias pormenorizadas y en muchos casos también los pedidos de los cónsules nuevos en relación a falencias de los locales, de que no son los lugares perfectos para que sean accesibles a nuestros connacionales, con la reducción de personal, efectivamente, y con el tema de haber prescindido de muchos de los contratos locales, ¿verdad?, que estaban vigentes. Sí hemos tenido una baja de la cantidad de personal que tenemos dedicada a protección consular, pero efectivamente también hay que considerar que cuando hablamos de número de niños detenidos, de personas en cárceles de nacionalidad hondureña, no son números de hace 5 meses, Renato, no son números del 2026. Eso se arrastra. Es decir, son números acumulados, históricos, efectivamente, y efectivamente nos preocupa mucho la situación humanitaria de nuestros connacionales allá. Como usted ha dicho, para nosotros valoramos altamente la contribución de nuestros connacionales y hay un compromiso fuertísimo de parte del gobierno de que no los vamos a abandonar. Pero es una opinión personal, esas mafias que se aprovechan del Estado de Honduras en los consulados, especialmente en Estados Unidos, hay que eliminarlas. Y esta tercera comisión, ojalá que brinde el informe pronto y que la Cancillería y el Estado de Honduras tomen las decisiones. Lo peor
y lo que más vergüenza nos da es que esas mafias se aprovechen de la debilidad institucional del Estado de Honduras para hacer su agosto. Esas mafias en los consulados hay que arrasarlas. Pausa. ¿Cuánto optimismo tiene la canciller Mireya Agüero de que la carta del presidente Afura al secretario de Estado Marco Rubio, para que no sea tan brusca la eliminación del TPS con los 54,000 que están allá, tenga eco en Washington? La última pausa y la respuesta breve de la canciller Mireya Agüero. Solo quedan 2 minutos. Una para esta carta del presidente Afura a Marco Rubio y la otra para la guía que tienen ustedes ahí con nuestros migrantes. Sí, no, gracias. Usted me pregunta si yo soy optimista. Yo soy optimista por naturaleza. Y siento, como dice también la sabiduría popular, que no hay lucha que no se debe hacer, ¿verdad? Y sentirse vencido de inmediato. Definitivamente, como le digo, nosotros por una parte entendemos la decisión soberana de Estados Unidos en este tema, pero hemos pedido básicamente 2 cosas en esa carta, Renato. Uno, que es el tema de este compás de espera, de un proceso ordenado que les permita a nuestros conciudadanos, pues, arreglar sus asuntos, tener un tiempo de espera para ver si necesariamente tienen que regresar, pero que se haga de manera ordenada, escalonada, que se escuchen sus derechos, y precisamente por eso hemos preparado esta guía del TPS, que está en todos nuestros sitios de Cancillería, que tiene este código de barras para que sirva a todo el que necesite o que tenga parientes allá o que se encuentre obviamente en Estados Unidos, que es una guía de las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer, ¿verdad? Es un tema de guiarlos en un laberinto a veces de ofertas de trabajos migratorios o de apoyos, etcétera, que no necesariamente fructifican, ¿verdad? Entonces, sí estamos pidiéndole a nuestros connacionales allá y a la gente que conozca, a personas que han sido acogidos a este estatus, que sigan las líneas de Cancillería, que se aboquen a la embajada, que se aboquen al consulado más cercano, que nosotros estamos precisamente, mientras estamos conversando, hay una reunión en este momento con líderes tepecianos en Estados Unidos y la subsecretaria de Asuntos Consulares. Así que este tema para nosotros es sumamente importante. Y la otra petición es la creación de esta alianza binacional